Lily se acercó con paso firme al mostrador de recepción, con su vestido rosa impecable y la carpeta apretada contra su pecho como un tesoro invaluable. La recepcionista, una mujer con coleta y expresión distraída, levantó la mirada por un instante, sus ojos posándose sobre la pequeña visitante. ¿Puedo ayudarte, niña?, preguntó, con un tono amable pero sorprendido. Lily alzó la vista, con sus ojos azules fijos en ella. Vengo a la entrevista de trabajo, dijo con voz dulce, pero segura. La recepcionista frunció el ceño y miró alrededor, buscando alguna señal de que estaba jugando o que había alguien acompañándola. ¿Tu mamá?, preguntó. Lily asintió con la cabeza. Está enferma. Me dijo que viniera en su lugar. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna historia como estas. Un silencio incómodo se instaló en la recepción. La mujer dudó un segundo y luego, contra todo protocolo, se levantó. Ven conmigo, dijo suavemente. La llevó a través del vestíbulo hacia un ascensor de cristal que subía hacia los pisos superiores. El ruido de la ciudad quedó atrás mientras el elevador subía. Lily se aferraba a la carpeta con las dos manos, como si fuera su armadura. Cuando las puertas se abrieron, la recepcionista la condujo por un pasillo reluciente hasta una gran oficina con ventanales que ofrecían vistas panorámicas. Al fondo, un hombre alto, de cabello ligeramente despeinado y ojos penetrantes, estaba revisando documentos. La recepcionista tocó la puerta y se apartó. Lily entró con paso firme, aunque su corazón latía fuerte. «Hola, soy Lily», dijo, alzando la carpeta. «Mi mamá no pudo venir hoy. Está enferma, pero me pidió que le entregara esto». El hombre alzó la vista. Era el mismísimo Saldaña, el director ejecutivo millonario, conocido por su rigor y exigencia. «¿Eres tú quien quiere el trabajo?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Lily asintió. «No sé mucho, pero sé que mi mamá es increíble y quiere ayudar a las personas. Y yo también». Saldaña la miró largo rato. Había en ella una mezcla de valentía, inocencia y una voluntad feroz que no se encontraba todos los días. «Muy bien, Lily. Vamos a hacer algo. No una entrevista tradicional, sino una conversación. Quiero saber qué tienes en tu corazón». Lily respiró hondo, abrió la carpeta y sacó el currículum mecanografiado de su madre, junto con una nota escrita a mano que decía: «Este es el comienzo de algo mejor». El millonario asintió lentamente, con una sonrisa que apenas se asomó. «Eso es todo lo que necesito escuchar». El ambiente en el vestíbulo era apacible. Solo se escuchaban murmullos suaves, pasos tranquilos y el eco ocasional de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose con un leve zumbido. Detrás del mostrador, Carla, la recepcionista, revisaba con concentración su agenda para las entrevistas de esa mañana. Estaba subrayando un nombre cuando notó una pequeña sombra proyectarse sobre el mármol pulido. Alzó la vista. Una niña estaba allí, tan diminuta que apenas superaba la altura del mostrador. Vestía un vestido rosa claro adornado con lazos blancos sobre los hombros. Sus calcetines blancos estaban doblados justo por encima de los zapatos, y una pinza roja sujetaba un mechón de cabello rubio con reflejos dorados. Tenía los ojos grandes, azules, muy serios y curiosos. Carla pestañeó, algo confundida. Tal vez era la hija de alguna visitante que se había desviado. «Hola, pequeña», dijo con voz suave, inclinándose un poco hacia adelante. «¿Estás buscando a alguien?». La niña asintió y, sin titubear, levantó una carpeta que le ocupaba casi todo el torso. «Vine a la entrevista de trabajo», dijo con seriedad. Carla se quedó en silencio, intentando comprender lo que acababa de escuchar. «¿La entrevista?», repitió, incrédula. «Sí», confirmó la niña, levantando la carpeta como si fuera una evidencia crucial. «Es para mi mamá. Ella está enferma hoy, así que vine yo en su lugar». Carla la miró con asombro. Alrededor, algunos empleados comenzaron a desacelerar sus pasos, atentos a la inesperada escena. «¿Cómo te llamas, cielo?». «Lily». «¿Y tu mamá?». «Sarah Parker». Carla revisó rápidamente la lista. Ahí estaba el nombre: Sarah Parker, programada para las 9 de la mañana. Era la última candidata del día. «Un momento, Lily». Presionó el auricular de su diadema. «Lena,
Necesito que avises al señor Saldaña. Dile que debe bajar al vestíbulo. Es sobre la última entrevista. Dile que es muy importante. En la parte alta del edificio, en una oficina con paredes de vidrio y vista panorámica de la ciudad, Roberto Saldaña se encontraba solo en su escritorio. Tenía 32 años, un traje azul marino hecho a la medida y una reputación de brillantez y frialdad. Había construido su compañía desde cero y había sacrificado mucho en el camino, incluyendo cualquier vínculo emocional. Las entrevistas, para él, eran una rutina sin expectativas. Ya no creía en las sorpresas, hasta que su asistente apareció en la puerta con una expresión enigmática. Roberto, esta entrevista, deberías hacerla tú mismo. Él arqueó una ceja. ¿Es la candidata de Harvard? ¿La exdirectora de Google? No, respondió ella, sonriendo apenas. Es alguien muy particular. Solo baja. Resignado, Roberto se puso de pie, ajustó su reloj y descendió. Al abrirse las puertas del ascensor, se detuvo en seco. Una niña, más pequeña que una boca de incendios, estaba de pie en medio del vestíbulo, firme y confiada como si fuera su territorio. ¿Lily? Al verlo, ella sonrió con calidez. ¿Eres tú el jefe? Sí, lo soy. Vine a mostrarte el trabajo de mi mamá, dijo, avanzando con paso seguro. Está enferma, pero ella realmente quiere este empleo, y creo que se lo merece. Le entregó la carpeta con ambas manos. Estaba un poco arrugada y tenía manchas, pero era evidente que había sido importante para llegar hasta allí. Roberto la aceptó, mirándola con atención. El silencio se hizo en la recepción. Todos esperaban su reacción. Durante unos segundos, Roberto se quedó observándola. Luego, sus labios se curvaron, apenas perceptiblemente. Carla, despeja mi agenda los próximos 15 minutos. Ella dudó. Pero, señor, es una entrevista. Roberto no la escuchó. Se volvió hacia Lily. ¿Te parece si hablamos allá adentro? Ella asintió feliz. Dentro de la sala, él le acercó una silla enorme. Lily se trepó como quien lo ha hecho muchas veces, con los pies balanceándose. Roberto se sentó enfrente y comenzó a revisar el currículum, lanzando miradas fugaces a la niña que, sin saberlo, acababa de reescribir el concepto de entrevista. Muy bien, Lily, dijo él con una voz medida. Vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Por qué crees que tu mamá quiere trabajar en este lugar? Lily se inclinó suavemente hacia adelante, apoyando sus manitas en el borde de la mesa. Su respuesta salió con una franqueza natural, sin ensayos ni adornos. Mi mamá trabaja muchísimo, dijo con voz firme. Nunca gasta en ella misma. Siempre está guardando lo que puede por mí. Explicó que su madre ya no quería un empleo donde solo limpiara o sirviera mesas. Quiere volver a usar su mente, dijo con convicción. Roberto la observó sin mostrar emociones. Ella fue a la universidad, agregó Lily. Pero tuvo que dejarla. ¿Por qué? Preguntó él, aunque ya intuía la respuesta. Porque yo nací, dijo ella bajando un poco la voz. Sus ojos se humedecieron apenas, y su mandíbula se tensó con un gesto involuntario. ¿Y tú piensas que le iría bien aquí? Preguntó Roberto con tono neutro. Lily asintió con energía. Sí, es muy lista y muy buena con la gente. Siempre está ayudando a los demás. Roberto volvió a tomar el currículum entre sus manos, esta vez escudriñándolo con más cuidado. Luego, alzó la mirada hacia la niña. ¿Y por qué decidiste venir tú hoy? Preguntó con suavidad. Lily sonrió, como si la respuesta fuera evidente. Porque mi mamá se sintió muy mal después de esa llamada. Dijo que todo lo que hace es para darme una vida mejor. Entonces vine para ayudarla. Roberto se recargó un poco en la silla. Algo en su expresión cambió. No era fácil de notar, pero quien lo conociera bien sabría que algo se había movido por dentro. Curvó los labios en una pequeña sonrisa auténtica. Muy bien entonces, dijo mientras cerraba el folder con cuidado. Vamos a empezar la entrevista. Roberto seguía al otro lado de la mesa, las manos aún cruzadas sobre el currículum de Sara, aunque ya no lo estaba leyendo. Tenía los ojos puestos en Lily, sentada con la espalda recta, los pies colgando, los ojos grandes y llenos de luz. ¿Me cuentas algo? Le dijo con una dulzura inusual. ¿Cómo es tu mamá? Lily parpadeó, pensativa.
Y luego habló con una seguridad tranquila. Mi mamá trabaja todo el día. Siempre está ocupada. Quiso saber él. Ella asintió apenas. ¿Qué tipo de trabajos hace? Limpia casas. A veces atiende en restaurantes. Otras veces reparte comida. No descansa casi nunca. Roberto frunció un poco el entrecejo, pidiéndole con el gesto que siguiera hablando. Nunca se compra nada, dijo Lily. Ni cuando sus zapatos están rotos. Siempre dice que todavía sirven y me compra a mí unos nuevos. Roberto miró los pies de la niña. Unas zapatillas blancas, limpias, con estrellitas brillantes a los costados. Nuevas, pensó. Ahora todo cuadraba. Siempre me pone a mí antes que a ella, murmuró Lily. Su voz se volvió tenue. La habitación quedó en silencio. Las ventanas gruesas amortiguaban los sonidos del tráfico. En ese momento de quietud, Roberto sintió algo removerse en lo más hondo de su pecho. Una emoción dormida hacía mucho. ¿Tu mamá estudió en la universidad? Preguntó con cuidado. Sí, respondió Lily. Amaba estudiar, pero no pudo terminar. Me tuvo a mí. Roberto contuvo el aliento. Se apoyó hacia atrás, sin apartar la mirada de la pequeña. Me dice que no se arrepiente, continuó ella. Que yo soy su mejor motivo para dejarlo todo. Esas palabras, tan sinceras, tan llenas de entrega, le golpearon el alma como un puñetazo. Cerró el folder. Podía verla en su mente. Una mujer joven, brillante, decidida, con un futuro prometedor, y de pronto sola, con un bebé en brazos, sin red de apoyo, sin pareja. Pero en vez de huir, eligió quedarse y construir algo desde cero, aunque eso significara lavar pisos, servir platos, y dejar de comer para alimentar a su hija. Esa clase de valor no aparecía en los papeles. ¿Qué es lo que quieres para tu mamá?, le preguntó él, con voz apenas audible. Lily ladeó un poco la cabeza. Que sea feliz, dijo sin dudar. Siempre está cansada, pero sonríe cuando le doy dibujos o cuando vemos caricaturas juntas. Creo que solo necesita un respiro. Hizo una breve pausa. Luego lo miró con una intensidad tranquila. Ella no quiere ser rica. Solo quiere un trabajo donde pueda comprar helado cada fin de semana. Roberto sintió que el tiempo se detenía. Esa frase, tan simple y tan profunda, le atravesó el alma. Una vez me dijo, susurró Lily, que sería la mujer más feliz del mundo si pudiera darme ese pedacito de helado. Todos los sábados. Roberto sintió un nudo en la garganta. Por un instante, se olvidó de respirar. El silencio entre ellos se volvió sagrado. No era incómodo. Era digno. Lily se movió un poco en la silla, dejando que sus pies colgaran otra vez, balanceándolos suavemente. Roberto se inclinó hacia adelante con lentitud y colocó con cuidado la carpeta sobre la superficie pulida del escritorio. Lily, murmuró con un tono sereno, he tenido muchas entrevistas en este despacho. La niña lo miró, con atención, sin saber a dónde se dirigía esa frase. Pero nunca antes alguien me dijo algo tan significativo como lo que tú dijiste hace un momento. Lily frunció el ceño, confundida, pero una pequeña sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, como si presintiera que se trataba de algo bueno. Roberto tomó aire. Creo, dijo con lentitud, escogiendo bien cada palabra, que tu mamá podría ser exactamente la persona que estamos buscando. Los ojos de Lily se abrieron de asombro, brillando como si de repente el mundo fuera un lugar distinto. ¿De verdad?, exclamó con una mezcla de emoción y esperanza. Roberto asintió, primero con serenidad, luego con una pizca de ternura. Sí, lo creo de verdad. Entonces, sin tener idea de por qué lo hacía exactamente, añadió con una sonrisa leve. Por cierto, conozco un sitio donde venden un helado delicioso. La sonrisa de Lily se amplió, llena de entusiasmo. A mi mamá le encantaría eso, respondió con una voz luminosa. Y entonces sonrió aún más. Una de esas sonrisas auténticas, difíciles de fingir, que brotan del alma y se reflejan en los ojos. Por un instante fugaz, Roberto se permitió visualizarlo. Imaginó a Sara sentada frente a él, no derrotada, sino erguida, con dignidad. Vio a Lily junto a ella, riendo, en paz. Se dejó llevar por la idea de una vida donde ya no todo fuese sacrificio. Una vida en la que alguien al fin llegaba para estar con ellas, no para rescatarlas, sino para reconocerlas.
Se puso de pie, cruzó la habitación hasta la puerta y llamó con tranquilidad a su asistente. ¿Podrías averiguar en qué hospital fue ingresada ayer Sarah Parker?, pidió con voz clara. Envía un ramo de flores y algo bonito para una niña. Y pregúntale si estaría dispuesta a una entrevista formal en cuanto esté recuperada. Luego volvió a dirigir su mirada a Lily, quien se había levantado de la silla con orgullo, como si acabara de conquistar una montaña. La abrazó suavemente. «Gracias por venir hoy», le dijo. «Lo que hiciste fue muy valiente». Ella se encogió de hombros con una actitud juguetona. «Mi mamá siempre dice que soy valiente», dijo como quien repite algo tantas veces oído que ya forma parte de uno. Roberto le sostuvo la puerta con una sonrisa, y en silencio pensó que su madre tenía razón. Cuando volvió a quedar solo en su oficina, el ambiente se sintió distinto. La carpeta permanecía sobre el escritorio, intacta. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio habitual. Dentro, sin embargo, algo se había movido. Se sentó nuevamente en su silla, abrió la carpeta, no por protocolo, sino con verdadera curiosidad. Sarah Parker. El nombre estaba perfectamente escrito en la parte superior del documento. Abajo, un resumen de vida claro, conciso y lleno de matices. No estaba adornado con títulos prestigiosos ni con cargos en grandes empresas, sino con señales de lucha constante, de esfuerzo genuino. Logros académicos, la primera de su familia en conseguir una beca completa en una universidad de prestigio. Honores durante su primer año. Presidenta del club de marketing. Mentora voluntaria. Su promedio académico era sobresaliente, y las cartas de sus profesores hablaban de su dedicación. Pero luego, un salto abrupto. Ninguna licenciatura concluida. Ninguna práctica profesional. En su lugar, aparecían empleos por horas: mesera, limpiadora, repartidora, vigilante nocturna. Trabajos humildes, invisibles para muchos, pero esenciales. Los trabajos que alimentaban a una niña y mantenían un techo sobre sus cabezas. Roberto leyó línea por línea, con una concentración profunda. Y justo al final, debajo de la última entrada de experiencia, una pequeña nota manuscrita captó su atención. Estaba escrita con tinta suave, la letra ligeramente inclinada. Nada dramática, nada mendicante. No busco compasión, solo pido una oportunidad real. Se quedó observando esas palabras. Decían más que cualquier carta de recomendación. Se recostó en su silla, con la mirada perdida en la luz que entraba por el ventanal. Toda su empresa había sido construida sobre métricas, análisis, resultados. Pero en este momento, eso no era lo más importante. No sentía lástima. Sentía respeto, admiración por una fuerza que no era ruidosa ni espectacular, sino firme. La clase de tenacidad que no forma empleados, sino líderes. Presionó el botón del intercomunicador. «Carla». «Sí, señor». «Por favor, organice una entrega para el Hospital General de la ciudad». Hubo una breve pausa. «Claro, ¿qué desea que enviemos?». Roberto se dirigió hacia su librero, donde en un estante descansaba una pequeña caja envuelta con papel de regalo. Había sido pensada en otro momento para otra ocasión, para un bebé que ya no la recibiría. La tomó entre sus manos, con la decisión tranquila de quien finalmente entiende qué es lo que debe hacer. Y que la florería del piso de abajo prepara un arreglo sencillo, sin exageraciones, algo discreto pero con calidez, murmuró Carla con voz pensativa. ¿A nombre de quién lo enviamos?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Carla guardó silencio unos segundos, luego respondió en voz apenas audible. «Sarah Parker». «¿Y el mensaje?», dijo Roberto, sin levantar la vista del currículum que sostenía. «Escriba. Para la mujer más fuerte que he conocido». La luz matinal entraba suavemente por las persianas de la sala hospitalaria, cálida sobre el rostro pálido de Sarah. Tenía la cabeza pesada, el cuerpo aún resentido por la fiebre, pero algo en el ambiente era diferente. Había una quietud sutil, casi frágil, como si el aire se contuviera. Lentamente giró el cuello y lo vio. Un pequeño ramo de flores silvestres, de colores suaves y delicados, descansaba sobre la mesa junto a su cama. Junto a las flores, una cajita envuelta con papel marfil y una cinta de raso color crema. Sobre ellas, una nota escrita con trazo elegante. Desconcertada,
Sara tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Para la mujer más fuerte que he conocido. Sintió que el corazón se le detenía por un instante. Se enderezó, parpadeando incrédula. El mensaje era para ella. Con manos cuidadosas, abrió la caja. Dentro encontró un pequeño envase de leche con chocolate y una tarjeta manuscrita. No era un regalo ostentoso, pero estaba lleno de significado. Lily. Una punzada de angustia le recorrió el pecho. Tomó el teléfono, los dedos torpes por los nervios. Había estado demasiado débil para mantenerse consciente la noche anterior. ¿Qué había hecho su hija? Revisó en su bolso hasta encontrar la hoja que contenía el nombre de la empresa. Marcó el número con manos sudorosas. Ballena & Co. Le atiende Carla, respondió una voz femenina, amable. Hola. Soy Sarah Parker, dijo en un hilo de voz. Creo que hubo una confusión. Mi hija tiene apenas 4 años. Me parece que fue ayer a su oficina con mi currículum. Lo lamento mucho. No tenía idea. No era nuestra intención incomodar. Al otro lado, la mujer soltó una suave risa. Señorita Parker, no hay de qué preocuparse. Su hija ha sido probablemente la visitante más valiente que ha pasado por nuestra puerta. El director general quedó realmente impresionado. Sara quedó muda. ¿El director general? Balbuceó. Carla contestó con tono afectuoso. Le gustaría conocerla oficialmente. Si usted se encuentra mejor, tiene un espacio libre esta tarde. Sara no podía creer lo que escuchaba. ¿Está completamente segura? Preguntó con incredulidad. Estamos muy seguras, afirmó la voz, firme y cálida. Horas después, Sara descendía de un taxi frente a las majestuosas oficinas de Saldaña & Co. Apretaba su bolso con ambas manos, aún algo inestable por la convalecencia, las mejillas encendidas por los restos de fiebre. Vestía una blusa sencilla y una falda azul marino. No eran sus mejores prendas, pero sí las más presentables. Había recogido su cabello rubio con esmero, intentando lucir ordenada. Respiró hondo para calmar los latidos desbocados de su corazón. En el vestíbulo, la recepcionista la recibió con una sonrisa cálida. Señorita Parker, qué gusto verla de nuevo, dijo Carla con cordialidad. La están esperando. La condujo por pasillos silenciosos hasta un ascensor. Durante la subida, el silencio se llenó de pensamientos, temores y sueños guardados por años. Al abrirse las puertas en el piso más alto, Carla hizo un gesto. «¿Es esa puerta?» Sara asintió. Entró. La oficina era amplia, moderna, con grandes ventanales que dejaban entrar luz abundante. Detrás del escritorio de vidrio, un hombre alto, de cabello oscuro y aire tranquilo levantó la mirada. Roberto Saldaña. Su sonrisa fue sincera, sin máscaras. «Señorita Parker», saludó. «Me alegra que esté mejor». Sara sintió un nudo en la garganta. Todo en ella temblaba. Sus manos, su voz, su seguridad. «Gracias. Lamento mucho lo de mi hija», susurró. Roberto levantó la mano con gentileza. «No tiene nada que lamentar», respondió. Hizo una de las presentaciones más memorables que hemos presenciado. Ella abrió los ojos con asombro. Él señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Sentada con las piernas cruzadas por los tobillos, Sara mantenía su bolso apoyado en el regazo, como si fuera una especie de escudo protector. Frente a ella, Roberto tomó asiento también. Durante unos segundos, él la miró con atención. «¿Sabes?», comentó golpeando suavemente una carpeta sobre el escritorio. «He revisado miles de hojas de vida, pero la tuya vino acompañada de la carta de recomendación más increíble que he recibido en mi vida». Los labios de Sara se entreabrieron levemente, sorprendida. Sentía como su corazón comenzaba a acelerarse dentro del pecho. Roberto volvió a sonreír, pero esta vez su expresión fue más cálida, más cercana. «Ella confía en ti como nunca he visto que alguien confíe en otra persona». Sara bajó la mirada, y en su rostro apareció un leve sonrojo. «Ella es todo para mí». Roberto asintió, como si ya lo supiera. «Lo sé, y por eso me interesa mucho ver qué puedes aportar aquí». Los ojos de Sara se iluminaron. En ese momento, una pequeña esperanza le brotó desde adentro, una chispa. Su primer día en Saldaña & Co. Fue como entrar a un mundo completamente nuevo. Había paredes de cristal por todas partes,
tacones resonando por los pasillos, y un constante murmullo de eficiencia que flotaba en el ambiente. Era todo lo que había imaginado, y también lo que había temido no estar a la altura. Roberto le ofreció el puesto de asistente de proyecto junior. Ella había pensado que quizás le darían unas prácticas, tal vez una pasantía para archivar papeles o fotocopiar informes. Pero esto era algo completamente real. El equipo que la recibió fue cortés, pero distante. Sara no se vestía como ellos. Su ropa era más sencilla, y sus zapatos mostraban cierto desgaste. Su manera de hablar también la hacía destacar. No hizo falta que dijera nada. Muchos ya sabían quién era ella, la chica que tenía un hijo. Algunos decían que la habían contratado por compasión. Otros simplemente fingían que no la veían. Aún así, Sara no se dejó afectar. Llegaba al trabajo antes que nadie. Se quedaba después del horario. Tomaba notas con precisión. Hacía preguntas relevantes. Veía todos los videos de entrenamiento. Analizaba informes de la compañía. Y se fijaba en cada detalle del comportamiento de los asistentes con más experiencia. Cómo priorizaban tareas, cómo coordinaban reuniones, cómo hacían seguimiento de todo. Sus dedos se movían con agilidad por el teclado, como si nunca se hubiera alejado del mundo académico. Y sí, cometía errores, pero los reconocía, los solucionaba, y no los repetía. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Alguien le pidió que revisara una presentación. Otro compañero le preguntó si podía ayudarle con la agenda de reuniones. Y más tarde, alguien le dio las gracias, y esta vez fue genuino. Pero había una persona que jamás dudó de ella, Roberto. Nunca fue invasivo. Nunca intentó controlarla. Pero estaba al tanto de todo. Cuando el nombre de Sara surgía en una junta, él se inclinaba hacia adelante y preguntaba qué tareas había realizado, qué impacto habían tenido sus ideas. Lo notaba todo, como el día en que Lily, su hija, se enfermó y Sara avisó que llegaría tarde. Roberto le envió un mensaje privado. Primero la familia. Tómate el tiempo necesario. O la tarde en que ella se saltó el almuerzo, casualmente, su asistente trajo un sándwich de más a la sala de descanso. O cuando, sin que nadie dijera nada, Sara aparecía siempre sentada en la mesa principal durante las revisiones de proyectos, nunca relegada al fondo. Nunca hubo una declaración directa, pero Sara lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a tener fe en sí misma. Una noche, ya con la oficina casi vacía y el cielo de la ciudad iluminando las ventanas, Sara seguía frente a su escritorio, ajustando una presentación importante. Tenía los ojos irritados y las manos frías, pero dentro de sí sentía algo nuevo, satisfacción. No se dio cuenta de que Roberto se acercaba hasta que lo oyó hablar. Trabajas más que muchas personas que llevan aquí una década. Sara alzó la mirada y sonrió con suavidad. Supongo que tengo 10 años que recuperar. Él señaló la silla junto a su escritorio. ¿Te molesta si me siento? Ella negó con la cabeza. Pasaron unos segundos en silencio, compartiendo la calma del momento mientras el ruido lejano de la ciudad les envolvía. Finalmente, Sara rompió el silencio. Nunca imaginé que terminaría en un lugar como este. Roberto la contempló con atención, como si intentara leer lo que había detrás de sus palabras. ¿Por qué no?, preguntó con suavidad. Ella dudó, tragando saliva. Estaba en la universidad, dijo despacio, como si cada palabra pesara. Estudiaba marketing. Me apasionaba. Tenía proyectos. Estaba haciendo prácticas. Respiró profundamente antes de continuar. Entonces conocí a alguien. Creí que era todo para mí. Quedé embarazada en mi primer año. Roberto no reaccionó con sobresalto, pero su expresión se volvió más cálida. Pensé que podríamos enfrentarlo juntos, que lo resolveríamos, prosiguió. Pero él se marchó. Desapareció sin más. Hizo una pausa. Mis padres me dijeron que había arruinado mi vida, que los había deshonrado. Me dieron 2 opciones, entregar al bebé o irme de casa. Roberto se mantuvo en silencio. Ella bajó un poco la voz. Elegí irme. Y no volví jamás. Desvió la mirada hacia sus manos, que jugaban nerviosamente entre sí. Elegí a Lily. Escogí ser su madre. Pero tuve que renunciar a todo lo demás. Al título universitario, al apartamento que alquilaba, al futuro que imaginaba para mí. Roberto cruzó el escritorio y posó con cuidado su mano sobre la de ella. Ella se quedó quieta,
esperando quizá lástima o compasión, pero su voz fue serena y clara. Yo también me quedé. Sara levantó los ojos. Roberto prosiguió. Tenía 10 años cuando mis padres murieron en un accidente. No tenía hermanos ni familia cercana que me quisiera. Fui de hogar en hogar, aprendiendo a salir adelante. Fundé esta empresa para tener el control de mi vida. Pero nunca tuve lo que tú tienes. ¿Y qué es eso?, susurró ella. Valor, dijo él. Elegiste el amor, Sara, incluso cuando significó perderlo todo. Ella sintió que algo dentro se rompía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre pensé que era débil, admitió. Eres justo lo contrario, respondió él. No dijeron nada más. Permanecieron en silencio, y en ese silencio ocurrió algo sutil pero profundo. El respeto entre ambos creció. Las murallas invisibles comenzaron a desvanecerse, y dos personas que habían pasado la vida sobreviviendo por separado empezaron a descubrir la calma que se siente al ser realmente comprendido. Con el paso de los meses, la vida de Sara comenzó a cambiar. Su desempeño en el trabajo se transformó. Había encontrado su lugar, con temple y esfuerzo. Compañeros que antes no la notaban ahora pedían su consejo. Ya no era únicamente la asistente. Era quien identificaba errores, proponía soluciones prácticas y entregaba resultados consistentes. Su nombre empezó a tener peso. Y se decía con respeto. Roberto lo notaba todo. Ya no era necesario vigilar su progreso. Su trabajo hablaba por sí solo. Pero aún así, siempre encontraba motivos para acercarse. Consultas que no necesitaban respuesta. Excusas para cruzarse en el pasillo. Y cuando pasaba cerca de su escritorio, su mirada se detenía un instante más de lo necesario. Pero su afecto no era solo por Sara. También estaba Lily. Cada viernes por la tarde, la pequeña aparecía después del preescolar, brincando por la oficina como si fuera suya. Se acomodaba en el sillón de Roberto con sus libros para colorear, balanceando los pies con sus zapatitos, esperando a que el tío Roberto terminara de trabajar. A veces, él cancelaba su última reunión, solo para llevarla por un batido. Tenían sus tradiciones. Ella le decía a jefe cuando quería llamar su atención. Él la llamaba la verdadera directora general. En las convivencias de la empresa, Lily montaba sobre sus hombros. En la cafetería, él siempre le guardaba la última galleta. Sara observaba todo en silencio, sintiendo como el amor, el verdadero, el que crece sin palabras, se le acercaba día tras día. Y eso la aterraba. Una tarde, los tres estaban juntos en la oficina de Roberto después del horario laboral. Lily, acurrucada en una esquina, coloreaba mientras murmuraba melodías. Sara y Roberto cerraban detalles de un informe. Las risas fluían con naturalidad, las de quienes han visto lo peor del otro y aún así decidieron quedarse. Al terminar, Sara se estiró y comentó, «Está agotada», mirando a su hija. «Podemos bajarla juntos», dijo Roberto. «Déjame buscar su bolso», respondió Sara, dándose la vuelta. Entonces escuchó la vocecita de Lily. «Mami». Sara se giró. «¿Puedo decirle papá al tío Roberto?» El silencio llenó la habitación como una ola repentina. Roberto se quedó inmóvil. Sara, boquiabierta, dejó que el bolso resbalara ligeramente de sus dedos. Lily la miró, con su candidez intacta. «Porque él me recoge, y me lleva por el lado, y me lee cuentos, y te hace sonreír». Las lágrimas brotaron de inmediato en los ojos de Sara, y su respiración se volvió temblorosa. No era por la sorpresa, sino por la certeza, porque en lo más profundo de su corazón, ya lo sabía. Lo había sentido por la forma en la que Roberto miraba a Lily, con un afecto genuino que no se podía ocultar. Lo presentía en la manera en que él le hablaba a Sara, con una cercanía que le hacía sentir que pertenecía allí, en su mundo. Había una tranquilidad compartida en los silencios entre ellos, una paz que decía más que las palabras. Aquel hombre, que alguna vez había construido una fortaleza de acero a su alrededor, les había abierto la puerta. En algún punto del camino, sin planearlo, habían edificado algo juntos. No una relación pasajera, sino algo más fuerte, más íntimo. Una familia. Sara se arrodilló frente a Lily. Su voz era apenas un susurro, suave y tembloroso. «Puedes llamarlo como tú prefieras, amor». Luego se giró lentamente hacia Roberto, con temor de encontrar alguna duda en su rostro. Pero no fue así.
Él ya venía caminando hacia ellas. Se agachó junto a ambas. Su mirada era cálida, serena. Miró primero a Lily, luego a Sara. Sería un honor, dijo con calma. Y entonces Sara ya no pudo contenerse. Se rompió. Las lágrimas fluían sin resistencia, pero no nacían del miedo ni del alivio, sino de algo más profundo, más esencial, pertenencia. Un año más tarde, Sarah Parker ya no era aquella joven madre insegura que había entrado a Saldaña & Co., armada solo con esperanzas y un currículum en la mano. Ahora era la líder del equipo de proyectos. Con paso firme y voz segura, conducía reuniones, guiaba al personal más joven y recibía elogios desde todos los sectores de la compañía. Su nombre aparecía constantemente en los informes de éxito y en las charlas de alto nivel. Y casi siempre, de manera sutil y constante, cerca de ella, estaba Roberto. En un principio, su relación se mantuvo en privado. No por vergüenza, sino por respeto, a su trabajo, a la empresa, y el uno al otro. Sin embargo, con el paso del tiempo, y a medida que los meses transcurrían, resultó imposible disimularlo. Los lunes por la mañana, Roberto aparecía con los pasteles favoritos de Lily. Sara era la única persona que tenía permitido interrumpir sus reuniones. Y las miradas que se cruzaban al otro lado de la oficina decían todo sin que nadie tuviera que explicarlo. Nunca se convirtieron en motivo de chismes de oficina. Lo suyo era algo auténtico, y todos lo sabían. Era una historia que se celebraba en silencio. Sara había ganado el respeto y el cariño de su equipo. No solo por su capacidad profesional, sino por su humanidad. Recordaba todos los cumpleaños, se quedaba ayudando con proyectos difíciles por la noche, y nunca olvidaba cómo se sentía no ser tomada en cuenta. Lily también se había vuelto parte del lugar. Tenía su propia silla en la sala de descanso, un cajón con crayones en el armario de útiles, y un pequeño club de admiradores compuesto por becarios y ejecutivos por igual. En una ocasión, inauguró una junta trimestral saludando con entusiasmo. «Buenos días, equipo». Y nadie pudo olvidarlo. Para muchos, ella era la princesa de la oficina. Para Roberto, simplemente era su hija. La noche de la gala navideña anual, el salón se llenaba de un resplandor dorado y verde bosque. Sobre las mesas vestidas de terciopelo colgaban luces de colores. Sonaban melodías alegres, risas y copas chocando suavemente. Sara, junto al enorme árbol, lucía un vestido azul oscuro y una elegancia tranquila. Su cabello rubio brillaba y su sonrisa era firme, confiada. Cerca de ella, Lily giraba alegremente con un vestido blanco. Los zapatos plateados centelleaban bajo sus pies mientras reía y bailaba. Roberto, con un trago en la mano y vestido con un traje de etiqueta, los observaba con una sonrisa distinta, cálida, abierta, profundamente feliz. Antes evitaba ese tipo de eventos, pero esa noche se mantuvo cerca, no para mostrarse, sino porque no quería estar en ningún otro lugar. Más tarde, cuando alguien hizo sonar un vaso, el salón enmudeció. Roberto se adelantó unos pasos. Sé que esta época suele girar en torno a cifras, logros y metas, comenzó, mirando a Sara. Pero esta noche quiero hablarles de algo que transformó mi vida. Luego, dirigió la mirada hacia Lily, que ahora tenía glaseado en las mejillas por 2 galletas que había devorado feliz. Hace un año, recibí la solicitud de empleo más extraordinaria que haya visto. Fue entregada por alguien de apenas 1 metro de altura, con un vestido rosa y un currículum más grande que ella. Las risas envolvieron la estancia, colmándola de una calidez inesperada. Sara, con las mejillas encendidas por la emoción, se cubrió el rostro mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo y una felicidad que parecía imposible minutos antes. Roberto, con una expresión serena, dejó que la sonrisa se deslizara por su rostro, antes de que la emoción lo hiciera adoptar un tono más sobrio. Esa pequeña cruzó las puertas de mi despacho sin una pizca de temor, dijo con la voz temblorosa, mirando a todos los presentes. Me sostuvo la mirada como si no existiera diferencia entre nosotros. Y en ese instante, no trajo un simple resumen de habilidades, trajo algo que hacía mucho tiempo no sentía, esperanza. Trajo fuerza, determinación, y el primer capítulo de algo que ni en mis mejores planes había imaginado.
Dio unos pasos hasta estar frente a Sara y Lily, y con una ternura que no necesitaba explicación, extendió los brazos hacia ambas, atrayéndolas a su lado. «Esto es para ustedes», susurró, con los ojos brillantes por la emoción. Por resistir, por creer incluso cuando era más fácil rendirse, y por aparecer en mi camino justo cuando mi alma más las necesitaba. Se agachó ligeramente para quedar a la altura de Lily, y con una sonrisa cargada de complicidad le murmuró, «Y especialmente a ti, por entrar como un rayo de luz en aquella oficina, vestida de rosa y sosteniendo el currículum más grande del mundo». En ese instante, los aplausos estallaron, sinceros, vibrantes, como una ola que abrazaba a todos. Las copas se alzaron y chocaron con alegría, mientras las luces del lugar resplandecían sobre ellos, envolviéndolos en una escena que no necesitaba guión. Ya no eran solo un empresario exitoso, una madre desempleada y una niña valiente. Eran algo que las palabras no siempre alcanzan a describir, eran una familia. Una familia surgida de actos inesperados, de decisiones impulsadas por el corazón, y de un lazo forjado no por la sangre, sino por la fe compartida en lo que podría ser. Y fue así como una pequeña, con un simple vestido rosado, armada apenas con valentía, amor y los papeles de su madre, cruzó el umbral de un mundo que no parecía hecho para ella, y terminó transformándolo desde adentro. Porque en ocasiones, la familia no se define por los lazos de nacimiento, sino por aquellas almas que se eligen, que se sostienen, que se encuentran en medio de las tormentas. Y el amor, ese que muchos buscan sin saber dónde encontrarlo, a veces aparece en los lugares menos pensados, en una oficina fría y silenciosa, al pie de una cama de hospital, o en el corazón tierno de una niña que simplemente quería ayudar a su mamá. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de algo más grande. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote a Relatos Increíbles, donde cada relato revela las maravillas invisibles que ocurren en el día a día. Historias que nos recuerdan que aún existen milagros, gestos simples con poder transformador, y personas dispuestas a darlo todo, incluso cuando no tienen nada. Hasta pronto. Y recuerda, mientras mantengas tu corazón abierto, siempre habrá una historia esperando encontrarte.